Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la segunda y última entrega de El pulgar del ingeniero. En Reading tuve que cambiar no solo de vagón, sino de estación. Sin embargo, llegué a tiempo para el último tren a Eyford y estaba en la pequeña estación tenuemente iluminada después de las 11. Era el único pasajero que bajaba allí y no había nadie en el andén excepto un mozo de equipaje somnoliento con un farol. Sin embargo, al salir por la puerta de acceso encontré a mi conocido de la mañana esperando en la penumbra al otro lado. Sin mediar palabra, me agarró del brazo y me llevó apresuradamente a un carruaje cuya puerta estaba abierta. Subió las ventanas de los dos lados, golpeó la madera y partimos a toda la velocidad que podía dar el caballo. ¿Un solo caballo?, interrumpió Holmes. Sí, solo uno. ¿Observó el color? Sí, lo vi con las luces laterales cuando subía al carruaje. Era un caballo castaño. ¿Aparentaba cansancio o estaba fresco? Oh, fresco y lustroso. Gracias. Lamento haberle interrumpido. Por favor, continúe su relato, es muy interesante. Partimos, pues, y viajamos durante al menos una hora. El coronel Lysander Stark había dicho que eran solo 7 millas, pero parecía, por la velocidad a la que me daba la sensación que íbamos y por el tiempo que tardamos, que debían ser cerca de 12. Él se sentó a mi lado en silencio todo el tiempo y me di cuenta más de una vez cuando miré en su dirección de que me observaba con gran intensidad. Los caminos rurales parecen no ser muy buenos en esa parte del mundo, pues nos sacudíamos y tambaleábamos terriblemente. Intenté mirar por las ventanas para ver por dónde íbamos, pero estaban hechas de vidrio esmerilado y no pude distinguir nada, excepto el borrón brillante ocasional de alguna luz que pasaba. De vez en cuando me arriesgué a hacer algún comentario para romper la monotonía del viaje, pero el coronel solo respondía con monosílabos y la conversación pronto decayó. Sin embargo, al final, los baches del camino dieron paso a la tersura crujiente de una calzada de grava y el carruaje se detuvo. El coronel Lysander Stark saltó fuera y, cuando le seguí, me arrastró rápidamente a un porche que se abría frente a nosotros. Dimos un paso, por así decirlo, directamente del carruaje al vestíbulo, de modo que no pude echar ni la más fugaz mirada a la fachada de la casa. En el instante en el que crucé el umbral, la puerta se cerró de golpe tras nosotros y oí débilmente el traqueteo de las ruedas mientras el carruaje se alejaba. Estaba completamente oscuro dentro de la casa y el coronel tanteó buscando cerillas, refunfuñando entre dientes. De repente, una puerta se abrió al otro extremo del pasillo y una larga barra dorada de luz se disparó en nuestra dirección. Se ensanchó y apareció una mujer con una lámpara en la mano que sostenía por encima de su cabeza, inclinando el rostro hacia adelante y mirándonos fijamente. Pude ver que era bonita y por el brillo de la luz que resplandecía sobre su vestido oscuro supe que era de un material rico. Pronunció unas palabras en una lengua extranjera con un tono como de pregunta. Y cuando mi compañero respondió con un monosilábico brusco, ella dio tal sobresalto que la lámpara casi se le cayó de la mano. El coronel Stark se acercó a ella, le susurró algo al oído y luego, empujándola de vuelta a la habitación de donde había salido, se dirigió de nuevo hacia mí con la lámpara en la mano. Si tuviera la amabilidad de esperar unos segundos en esta habitación, dijo, abriendo otra puerta de golpe. Era una habitación pequeña y tranquila,
amueblada con sencillez, con una mesa redonda en el centro, sobre la cual se esparcían varios libros alemanes. El coronel Stark dejó la lámpara sobre un armario junto a la puerta. «No le haré esperar ni un instante», dijo, y desapareció en la oscuridad. Miré los libros sobre la mesa y, a pesar de no saber alemán, pude ver que 2 de ellos eran tratados de ciencia y los demás volúmenes de poesía. Luego me acerqué a la ventana con la esperanza de vislumbrar algo del campo, pero un postigo de roble fuertemente atrancado estaba plegado sobre ella. Era una casa maravillosamente silenciosa. Había un viejo reloj que hacía tic-tac en algún lugar del pasillo, pero por lo demás todo estaba mortalmente en silencio. Una vaga sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. ¿Quiénes eran estos alemanes y qué hacían viviendo en este extraño lugar tan apartado? ¿Y dónde estaba este lugar? Estaba a unas 10 millas de Eyford, eso era todo lo que sabía, pero no tenía ni idea de si estaba al norte, al sur, al este o al oeste. Por lo demás, Reading y posiblemente otras ciudades grandes estaban dentro de ese radio, así que el lugar quizá no fuera tan aislado después de todo. Sin embargo, por el silencio absoluto era bastante seguro que estábamos en el campo. Paseé de un lado a otro de la habitación tarareando una melodía para mantener el ánimo y sintiendo que me estaba ganando a conciencia mis 50 guineas. De repente, sin ningún sonido preliminar, en medio del silencio absoluto, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. La mujer estaba de pie en el quicio, con la oscuridad del vestíbulo tras ella y la luz amarilla de mi lámpara iluminando su rostro ansioso y hermoso. Pude ver de inmediato que estaba enferma de miedo, y la vista me heló el corazón. Levantó un dedo tembloroso para advertirme que guardara silencio y me lanzó unas pocas palabras susurradas en un inglés entrecortado, mientras sus ojos miraban hacia atrás, como los de un caballo asustado, hacia la penumbra tras ella. «Debe irse», dijo, esforzándose, me pareció, por hablar con calma. «Debe irse. No debería quedarse aquí. No hay nada bueno que pueda hacer». «Pero, señora», dije, «aún no he terminado lo que vine a hacer. No puedo irme hasta haber visto la máquina». «No vale la pena que espere», prosiguió. «Puede pasar por la puerta. Nadie se lo impide». Y entonces, al ver que sonreía y negaba con la cabeza, de repente abandonó su reserva, dio un paso adelante y retorció las manos. «Por el amor de Dios», susurró, «aléjese de aquí antes de que sea demasiado tarde». Pero soy de naturaleza algo testaruda y todavía más propenso a involucrarme en un asunto cuando sé que hay algún obstáculo en el camino. Pensé en mis 50 guineas, en mi fatigoso viaje y en la desagradable noche que parecía tener por delante. ¿Iba a perderlo todo? ¿Por qué debía escabullirme sin haber cumplido mi encargo y sin el pago que me correspondía? Esa mujer podía ser, por lo que yo sabía, una maníaca. Con actitud resuelta, por tanto, aunque su comportamiento me había afectado más de lo que quería admitir, seguí negando con la cabeza y declaré mi intención de quedarme donde estaba. Ella estaba a punto de renovar sus súplicas cuando una puerta se cerró de golpe arriba y se oyeron varios pasos en la escalera. Escuchó un instante, alzó las manos con gesto de desesperación y desapareció tan repentina y silenciosamente como había venido. Los recién llegados eran el coronel Lysander Stark y un hombre bajo y corpulento, con una barba como de chinchilla que le brotaba de los pliegues de la doble papada y que me fue presentado como el señor Ferguson. «Este es mi secretario y administrador», dijo el coronel. «Por cierto, tenía la impresión de haber dejado esa puerta cerrada hace un momento. Me temo que habrá pasado usted frío». «Al contrario», dije.
Yo mismo abrí la puerta porque me parecía que la habitación estaba un poco cargada. Me lanzó una de sus miradas suspicaces. Quizás sea mejor que procedamos con el asunto, entonces, dijo. El señor Ferguson y yo le llevaremos a ver la máquina. Supongo que debería ponerme el sombrero. Oh, no, está dentro de la casa. ¿Qué? ¿Extraen tierra de batán dentro de la casa? No. Aquí es solo donde la comprimimos. Pero no importa. Todo lo que deseamos es que examine la máquina y nos diga qué le ocurre. Subimos juntos las escaleras, el coronel primero con la lámpara y el administrador y yo detrás de él. Era un laberinto de casa antigua con corredores, pasadizos, escaleras estrechas y sinuosas y pequeñas puertas bajas cuyos umbrales estaban desgastados por las generaciones que los habían cruzado. No había alfombras ni señales de muebles por encima de la planta baja. El yeso se desprendía de las paredes y la humedad se filtraba en manchas verdes y malsanas. Intenté adoptar una actitud de lo más indiferente posible, pero no había olvidado las advertencias de la dama, aunque las desatendiera, y mantenía una mirada alerta sobre mis dos acompañantes. Ferguson parecía un hombre hosco y silencioso, pero pude ver por lo poco que dijo que al menos era compatriota. El coronel Lysander Stark se detuvo al fin ante una puerta baja que abrió con llave. Dentro había una habitación cuadrada en la que los tres apenas cabíamos a la vez. Ferguson se quedó fuera y el coronel me hizo entrar. «Ahora estamos», dijo, «realmente dentro de la prensa hidráulica, y sería algo particularmente desagradable para nosotros si alguien la pusiera en marcha. El techo de esta pequeña cámara es en realidad el extremo del pistón descendente y baja con la fuerza de muchas toneladas sobre este suelo metálico. Hay pequeñas columnas laterales de agua en el exterior que reciben la fuerza y la transmiten y multiplican de una manera que les será familiar. La máquina funciona con suficiente facilidad, pero hay cierta rigidez en su operación y ha perdido algo de fuerza. Quizá tenga la bondad de revisarla y mostrarnos cómo podemos arreglarla». Le quité la lámpara y examiné la máquina a fondo. Era realmente gigantesca y capaz de ejercer una presión enorme. Sin embargo, cuando salí y presioné las palancas que la controlaban, supe de inmediato por el silbido que había una pequeña fuga que permitía un reflujo de agua a través de uno de los cilindros laterales. Un examen mostró que una de las correas de goma que rodeaba la cabeza de una varilla motriz se había encogido de modo que no llenaba completamente el encaje con el que trabajaba. Esta era claramente la causa de la pérdida de potencia, y se lo señalé a mis compañeros, quienes siguieron mis observaciones con mucho cuidado y hicieron varias preguntas prácticas sobre cómo debían proceder para arreglarlo. Cuando se lo hice entender, volví a la cámara principal de la máquina y la observé bien para satisfacer mi propia curiosidad. Era obvio de un vistazo que la historia de la tierra de Batán era una invención, pues sería absurdo suponer que un motor tan poderoso pudiera diseñarse para un propósito tan inadecuado. Las paredes eran de madera, pero el suelo consistía en una gran artesa de hierro, y cuando me puse a examinarlo pude ver una costra de depósito metálico por todas partes. Me había agachado y estaba raspándola para ver exactamente qué era, cuando oí una exclamación ahogada en alemán y vi el rostro cadavérico del coronel mirándome desde arriba. «¿Qué está haciendo ahí?», preguntó. Me sentí enfadado por haber sido engañado con una historia tan elaborada como la que me había contado. «Estaba admirando su tierra de Batán», dije. «Creo que podría aconsejarle mejor sobre su máquina si supiera exactamente para qué propósito se usa». En el instante en que pronuncié esas palabras, lamenté la temeridad de mi discurso. Su rostro se endureció y una luz malévola brilló en sus ojos grises. «Muy bien», dijo. «Sabrá todo sobre la máquina».
Dio un paso atrás, cerró de golpe la pequeña puerta y giró la llave en la cerradura. Me abalancé hacia ella y tiré del picaporte, pero estaba muy bien asegurada y no cedió en lo más mínimo a mis patadas y empujones. Grité. Coronel, déjeme salir. Y entonces, de repente, en el silencio, oí un sonido que me heló la sangre. Era el chasquido de las palancas y el silbido del cilindro que perdía agua. Había puesto en marcha el motor. La lámpara seguía en el suelo donde la había dejado al examinar la artesa. A su luz vi que el techo negro descendía sobre mí lenta, espasmódicamente, pero como nadie sabía mejor que yo, con una fuerza que debía, en un minuto, aplastarme hasta convertirme en una pulpa amorfa. Me arrojé gritando contra la puerta y arañé la cerradura con las uñas. Imploré al coronel que me dejara salir, pero el implacable chasquido de las palancas ahogó mis gritos. El techo estaba solo a un pie o dos por encima de mi cabeza y con la mano alzada podía sentir su superficie dura y áspera. Entonces cruzó por mi mente la idea de que el dolor de mi muerte dependería mucho de la posición en la que la afrontara. Si me tumbaba boca abajo, el peso caería sobre mi columna y me estremecía al pensar en ese chasquido horrible. Quizá fuera más fácil del otro modo, pero ¿tendría el valor de tumbarme y mirar hacia arriba a esa sombra negra y mortal que oscilaba descendiendo sobre mí? Ya no podía mantenerme erguido cuando mis ojos divisaron algo que hizo brotar de nuevo un rayo de esperanza en mi corazón. He dicho que aunque el suelo y el techo eran de hierro, las paredes eran de madera. Al echar una última mirada apresurada a mi alrededor, vi una delgada línea de luz amarilla entre dos de las tablas que se ensanchaba y ensanchaba a medida que un pequeño panel era empujado hacia atrás. Por un instante apenas pude creer que hubiera de verdad una puerta que me condujera lejos de la muerte. Enseguida me lancé a través de ella y me tendí medio desmayado al otro lado. El panel se había cerrado de nuevo tras de mí, pero el estrépito de la lámpara y momentos después el sonido del choque de las dos losas de metal me indicaron por qué poco había escapado. Volví en mí por un tirón frenético de la muñeca y me encontré tendido sobre el suelo de piedra en un estrecho corredor, mientras una mujer se inclinaba sobre mí y me tiraba con la mano izquierda mientras sostenía con la derecha una vela. Era la misma buena amiga cuya advertencia había rechazado tan tontamente. «¡Venga, venga!», gritó sin aliento. «Vendrán en un momento. Verán que no está aquí. Oh, no pierda un tiempo tan precioso. ¡Venga!». Esta vez al menos no desprecié su consejo. Me levanté tambaleante y corrí con ella a lo largo del comedor y bajé una escalera sinuosa. Esta conducía a otro pasaje amplio y, justo cuando llegamos a él, oímos el sonido de pasos corriendo y los gritos de dos voces, una respondiendo a la otra, desde el piso en el que estábamos y desde abajo. Mi guía se detuvo y miró a su alrededor como quien no sabe qué hacer. Luego abrió de golpe una puerta que conducía a un dormitorio, a través de cuya ventana brillaba intensamente la luna. «Es su única oportunidad», dijo. «Está alto, pero quizá pueda saltar». Mientras hablaba, una luz apareció al otro extremo del pasillo y vi la figura delgada del coronel Lysander Stark precipitándose hacia adelante con un farol en una mano y un arma que parecía un cuchillo de carnicero en la otra. Crucé el dormitorio de un salto, abrí la ventana de golpe y miré hacia afuera. Qué tranquilo, dulce y saludable se veía el jardín a la luz de la luna. No podían ser más de 30 pies de altura. Me subí al alféizar, pero vacilé en saltar hasta haber oído lo que pasaba entre mi salvadora y el canalla que me perseguía. Si la maltrataban, entonces, a cualquier riesgo, estaba decidido a volver para ayudarla. El pensamiento apenas había cruzado mi mente cuando vi que él estaba ya en la puerta abriéndose paso, pero ella le echó los brazos al cuello e intentó retenerlo. «¡Fritz! ¡Fritz!»,
gritó en inglés. Recuerda tu promesa después de la última vez. Dijiste que no volvería a pasar. Él guardará silencio. Guardará silencio. Estás loca, Ellis, gritó, forcejeando por liberarse de ella. Serás nuestra ruina. Has visto demasiado. Déjame pasar, te digo. La arrojó a un lado y, abalanzándose hacia la ventana, me atacó con su arma pesada. Me había soltado y ya estaba colgando de las manos en el alféizar cuando su golpe cayó. Sentí un dolor sordo, se me aflojaron las manos y caí al jardín de abajo. La caída me sacudió, pero no me hizo daño. Así que me levanté y me escapé entre los arbustos tan rápido como pude correr, pues comprendí que aún estaba lejos de estar fuera de peligro. Sin embargo, de repente, mientras corría, me invadió un mareo mortal y náuseas. Miré hacia abajo a mi mano, que palpitaba dolorosamente, y entonces, por primera vez, vi que me habían cortado el pulgar y que la sangre manaba de mi herida. Intenté atarme el pañuelo alrededor, pero un zumbido repentino me sobrevino en los oídos y, al momento siguiente, caí desmayado entre los rosales. No puedo decir cuánto tiempo permanecí inconsciente. Debió de ser mucho, pues la luna se había puesto y una mañana brillante despuntaba cuando volví en mí. Mi ropa estaba empapada de rocío y la manga de mi abrigo ensangrentada por mi pulgar herido. El escozor me recordó al instante todos los pormenores de la aventura de la noche y me puse en pie con la sensación de que quizá todavía no estuviera a salvo de mis perseguidores. Pero, para mi asombro, cuando miré a mi alrededor, no vi casa ni jardín. Había estado tumbado en un rincón del seto junto a la carretera principal y un poco más abajo había un edificio largo que, al acercarme, resultó ser la misma estación a la que había llegado la noche anterior. De no ser por la fea herida de mi mano, todo lo ocurrido durante aquellas horas terribles podría haber sido un mal sueño. Medio aturdido, entré en la estación y pregunté por el tren de la mañana. Había uno a Reading en menos de una hora. Encontré de guardia al mismo mozo de equipajes que cuando llegué. Le pregunté si había oído hablar alguna vez del coronel Lysander Stark. El nombre le resultó extraño. Le pregunté si había visto algún carruaje la noche anterior esperándome. No, no lo había visto. ¿Había alguna comisaría de policía cerca? Me dijo que había una a 3 millas. Estaba demasiado lejos para ir, tan débil y enfermo como me encontraba. Decidí esperar hasta volver a la ciudad antes de contar mi historia a la policía. Eran un poco más de las 6 cuando llegué, así que fui primero a que me vendaran la herida y luego el doctor tuvo la amabilidad de traerme hasta aquí. Pongo el caso en sus manos y haré exactamente lo que usted me aconseje. Ambos permanecimos sentados en silencio durante un rato después de escuchar este relato extraordinario. Luego, Sherlock Holmes bajó de la estantería uno de esos pesados libros de recortes donde guardaba sus recopilaciones. «Aquí tiene un anuncio que le interesará», dijo. «Apareció en todos los periódicos hace aproximadamente un año. Escuche esto. Desaparecido, el día 9 del corriente, el señor Jeremiah Hailing, de 26 años, ingeniero hidráulico. Salió de sus habitaciones a las 10 de la noche y no se ha sabido nada de él desde entonces. Vestía, etcétera, etcétera. ¿Ah? Esto representa la última vez que el coronel necesitó revisar su máquina, me imagino». «¡Cielo santo!», exclamó mi paciente. «Entonces eso explica lo que dijo la muchacha». «Indudablemente. Está muy claro que el coronel era un hombre frío y desesperado, absolutamente decidido a que nada se interpusiera en su pequeño juego, como esos piratas sin escrúpulos que no dejan supervivientes en un barco capturado.
Bueno, ahora cada segundo es valioso, así que si se siente con fuerzas, iremos a Scotland Yard de inmediato como paso previo para dirigirnos a Eyford. Unas 3 horas después estábamos todos en el tren camino de Reading. Íbamos Sherlock Holmes, el ingeniero hidráulico, el inspector Bradstreet de Scotland Yard, un agente de paisano y yo. Bradstreet había extendido un mapa militar del condado sobre el asiento y estaba ocupado con su compás, trazando un círculo con Eyford como centro. Ahí lo tiene, dijo. Ese círculo tiene un radio de 10 millas desde el pueblo. El lugar que buscamos debe estar cerca de esa línea. Usted dijo 10 millas, ¿verdad, señor? Fue 1 hora a buen trote. ¿Y cree que lo trajeron de vuelta todo ese camino cuando estaba inconsciente? Debieron hacerlo. También tengo un recuerdo confuso de que me levantaron y me llevaron a algún sitio. Lo que no entiendo, dije yo, es por qué lo perdonaron cuando lo encontraron desmayado en el jardín. Quizá el villano se ablandó por las súplicas de la mujer. Difícilmente lo creo. Nunca he visto un rostro tan inexorable en mi vida. Pronto aclararemos todo eso, dijo Bradstreet. Bien, he trazado mi círculo y solo desearía saber en qué punto de él se encuentran los tipos que buscamos. Creo que podría señalarlo, dijo Holmes con calma. Vamos, hombre, exclamó el inspector. Ya se ha formado una opinión. A ver, veamos quién está de acuerdo con usted. Yo digo que es al sur, porque el campo está más desierto allí. Yo digo que es al este, dijo mi paciente. Yo me inclino por el oeste, observó el agente de paisano. Hay varios pueblecitos tranquilos por allí. Yo por el norte, dije, porque por allí no hay colinas y nuestro amigo dice que no notó que el carruaje subiera ninguna cuesta. Vamos, exclamó el inspector riendo. Es una bonita diversidad de opiniones. Hemos abarcado todos los puntos cardinales. ¿A quién le da su voto decisivo? Todos se equivocan. Pero no podemos equivocarnos todos. Oh, sí pueden. Este es mi punto. Colocó su dedo en el centro del círculo. Aquí es donde los encontraremos. ¿Pero el trayecto de 12 millas? Preguntó jadeante Hatherley. 6 de ida y 6 de vuelta. Nada más simple. Usted mismo dice que el caballo estaba fresco y lustroso cuando subió. ¿Cómo podría estarlo si hubiera recorrido 12 millas por caminos pesados? Desde luego, es una estratagema bastante verosímil, observó Bradstreet pensativo. Por supuesto, no puede haber duda sobre la naturaleza de esta banda. En absoluto, dijo Holmes. Son falsificadores de moneda a gran escala y han usado esa máquina para formar la amalgama que sustituye a la plata. Hace tiempo que sabemos que una banda hábil está actuando, dijo el inspector. Han estado produciendo medias coronas a millares. Incluso los rastreamos hasta Reading, pero no pudimos seguir más. Habían cubierto sus huellas de una manera que mostraba que eran muy expertos. Pero ahora, gracias a este golpe de suerte, creo que los tenemos bien cogidos. Pero el inspector se equivocaba, pues aquellos criminales no estaban destinados a caer en manos de la justicia. Cuando llegamos a la estación de Eyford, vimos una gigantesca columna de humo que surgía tras un pequeño grupo de árboles en las cercanías y se cernía como una inmensa pluma de avestruz sobre el paisaje. ¿Una casa incendiada?, preguntó Bradstreet mientras el tren proseguía su camino. Sí, señor, dijo el jefe de estación. ¿Cuándo comenzó? Oí que fue durante la noche, señor, pero ha empeorado y todo el lugar está en llamas. ¿De quién es la casa? Del doctor Becker. Dígame, interrumpió el ingeniero. El doctor Becker es alemán, muy delgado, con una nariz larga y afilada. El jefe de estación se rió a carcajadas. No, señor. El doctor Becker es inglés
y no hay hombre en la parroquia con un chaleco mejor forrado. Pero tiene alojado a un caballero con él, un paciente, según tengo entendido. Es extranjero y parece que un poco de buena carne de Berkshire no le haría daño. El jefe de estación no había terminado de hablar cuando todos nos apresurábamos ya en dirección al incendio. La carretera coronaba una colina baja y ante nosotros había un gran edificio blanqueado y extendido que arrojaba fuego por cada grieta y ventana, mientras en el jardín frontal 3 coches de bomberos luchaban en vano por controlar las llamas. «¡Esa es!», gritó Hatherley con gran excitación. «Ahí está la calzada de grava y los rosales donde estuve tumbado. Esa segunda ventana es de la que salté». «Bueno, al menos», dijo Holmes, «se ha vengado de ellos. No cabe duda de que fue su lámpara de aceite la que, al aplastarse en la prensa, prendió fuego a las paredes de madera. Aunque sin duda estaban demasiado excitados persiguiéndolo para darse cuenta en ese momento. Ahora mantenga los ojos bien abiertos entre esa multitud por si están sus amigos de anoche. Aunque mucho me temo que estarán ya a 100 millas de distancia». Los bomberos habían quedado muy perturbados por los extraños arreglos que encontraron dentro, y aún más al descubrir un pulgar humano recién cercenado en el alféizar de una ventana del segundo piso. Sin embargo, hacia el atardecer, sus esfuerzos tuvieron finalmente éxito y sofocaron las llamas, pero no antes de que el techo se hubiera derrumbado y todo el lugar hubiera quedado reducido a una ruina absoluta, de modo que, aparte de unos pocos cilindros retorcidos y tuberías de hierro, no quedaba ni rastro de la maquinaria que tan caro le había costado a nuestro desgraciado conocido. Se descubrieron grandes masas de níquel y estaño almacenadas en un cobertizo, pero no se encontraron monedas, lo que quizá explicara la presencia de aquellas cajas voluminosas a las que ya se ha hecho referencia. El modo en que nuestro ingeniero hidráulico fue trasladado desde el jardín al lugar donde recobró el conocimiento podría haber permanecido para siempre como un misterio, de no ser por la tierra blanda, que nos contó una historia muy clara. Evidentemente había sido llevado por 2 personas, una de las cuales tenía los pies notablemente pequeños y la otra inusualmente grandes. En conjunto, era muy probable que el silencioso inglés, siendo menos audaz o menos asesino que su compañero, hubiera ayudado a la mujer a sacar al hombre inconsciente del camino del peligro. «Bueno», dijo nuestro ingeniero con aire compungido mientras tomábamos asiento para volver a Londres. «Buen negocio he hecho. He perdido mi pulgar, he perdido 50 guineas de honorarios y ¿qué he ganado?». «Experiencia», dijo Holmes riendo. «Indirectamente puede ser valiosa, ya sabe. Le basta ponerla en palabras para ganarse la reputación de ser un excelente conversador durante el resto de su vida». El pulgar del ingeniero, de Sir Arthur Conan Doyle.